Lo que te traigo es un mapa mental sobre la fisiopatología de la fiebre. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edelvid Alonso de Villa y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Muy bien, este es el mapa mental y rápidamente te voy a explicar. Primero, tenemos que saber qué cosa es la fiebre. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal. ¿Qué significa esto? Sabemos que hasta 37.5 grados Celsius es normal, se considera normal, y a partir de allí se habla de fiebre. Y evidentemente es un indicador de un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces tenemos que definir ya cuáles son las causas, la etiología de la fiebre. Muchas de las veces las infecciones son los causantes de la elevación de la temperatura corporal, o sea, de la fiebre. Causas virales, bacterianas, más de las veces, y fúngicas o por hongos. Pero también se debe de rescatar otras posibilidades, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias, la artritis, el lupus eritematoso, o algunas enfermedades que suelen causar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como por ejemplo los traumatismos cráneoencefálicos, las pancreatitis agudas. Todas estas pueden generar fiebre sin necesariamente cursar con infección. Algunos medicamentos o sustancias como las drogas, las toxinas pueden generar elevación de la temperatura, igualmente las neoplasias. Y de estas, las neoplasias que más frecuentemente elevan la temperatura son las neoplasias hematológicas, y en el rubro de otros, los trastornos autoinmunes, que de por sí ya los hemos comentado en la parte inflamatoria, el golpe de calor o la presencia de algún anestésico que suele generar un síndrome neuroléptico maligno. Ahora, el mecanismo de la producción de la fiebre. En base a 3 escenarios o 3 contextos podemos decir que la fiebre se suele establecer como consecuencia de un efecto sobre el hipotálamo. O sea, hay sustancias que van a llegar al hipotálamo y que como consecuencia de ello lo va a activar y va a hacer de que la termorregulación se desestabilice. En este caso, la producción de prostaglandina E va a generar una distorsión en el hipotálamo de tal forma que se va a elevar el umbral de la temperatura, condicionando la elevación de la temperatura evidentemente y la fiebre, y también el aumento del punto de ajuste térmico. Esto, al desequilibrarse, va a hacer pensar de que está en una temperatura baja en realidad. Es por eso que aumenta la producción de calor para que mantenga, entre comillas, ya la temperatura corporal ideal. Esta desregulación hace de que se eleve el umbral y por lo tanto se genere un aumento de la temperatura, 38, 39, etc. El otro escenario, la producción de pirógenos exógenos. ¿Qué significa esto? Cuando hay un cuadro infeccioso, por ejemplo, las bacterias suelen ingresar y estas van a generar pirógenos como consecuencia de la producción de microorganismos y sus productos, pero además como consecuencia de la eliminación de toxinas bacterianas. Todo esto va a alterar, va a generar un cuadro inflamatorio. Y también podemos hablar de pirógenos endógenos. Y los pirógenos endógenos son precisamente sustancias que suele producir nuestro cuerpo cuando responde a una situación inflamatoria o infecciosa, que va a producir a interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Varias de las veces me dicen, ¿y las toxinas pueden generar citocina? Sí, las toxinas lo que suelen hacer es activar al sistema fagocítico y todo el sistema leucocitario en general. Lo que va a hacer es elevar la producción de citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Entonces, estos 3 son los mecanismos por los que existe una producción o elevación de la fiebre. Y existe una respuesta fisiológica ante esta situación. En realidad podría ser, ¿existe una respuesta fisiopatológica a esta situación? Sí.
Como existe una elevación del umbral, vamos a tener una vasoconstricción cutánea. ¿Por qué? Porque el cuerpo está queriendo retener calor. Evidentemente, el aumento de la temperatura va a generar un aumento de la tasa metabólica. Como consecuencia de ello, vamos a tener un problema a nivel de la termogénesis. Hay una desregulación y evidentemente va a elevarse la temperatura. ¿Qué más? El paciente, como nota, o el cuerpo como nota o siente que está escapándose el calor o está teniendo menos calor, ya el factor de respuesta va a estar asociado a mantener el calor o a producir calor. Van a haber fasciculaciones a nivel corporal y esto a la vez va a generar escalofríos. Evidentemente el comportamiento va a cambiar. El paciente puede estar irritado. En los niños, por ejemplo, la irritación es una manifestación de la fiebre, ¿ya? El paciente puede estar decaído, ¿ya? Y evidentemente también va a haber una sensación de conservación del calor que ya te había comentado. Va a haber una respuesta fisiológica o fisiopatológica como consecuencia de una activación de la respuesta inmune. El paciente va a buscar calor. Mejora la actividad fagocítica como consecuencia de ¿qué? Del aumento de la respuesta inmune, y esto es beneficioso en parte porque va a condicionar una inhibición del crecimiento bacteriano. Pero cuando la fiebre sobrepasa los límites corporales puede ser dañino, puede ser deleterio. En mi paciente, ¿qué voy a encontrar? Va a haber una manifestación clínica, aparte de la necesidad de conservación del calor que ya te había comentado, aparte de los escalofríos que también te voy a comentar acá, aparte de la palidez previa al inicio de la fiebre. Lo más importante que se debe rescatar es que aumenta la temperatura corporal. Pero ¿qué más? Va a haber un malestar general o una irritación como consecuencia del aumento metabólico. Va a haber una taquicardia, puede haber taquipnea también. Al haber un mayor flujo con presencia de pirógenos a nivel cerebral, va a haber una cefalea. Va a haber escalofríos como consecuencia de la termogénesis asociada al aumento de este umbral y a la defervescencia de la fiebre. Va a haber sudoración también por parte del paciente. ¿Cómo hago la evaluación y el diagnóstico en estos pacientes con fiebre? La historia clínica es fundamental. Haz una anamnesis meticulosa y complementa tu evaluación clínica con el examen físico, que debe ser también meticuloso. A partir de ahí vas a establecer un diagnóstico presuntivo que tiene que calzar, ¿ya?, para que puedas pedir las pruebas de ayuda al diagnóstico. Si por ejemplo sospechas de un cuadro infeccioso, tendrás que pedir un hemograma, cultivos. Si estás sospechando de un cuadro inflamatorio asociado a problemas autoinmunitarios, tendrás que pedir laboratorio autoinmunitario. Si estás pensando que hay una neoplasia asociada, tendrás que solicitar marcadores tumorales, etc. Por eso es fundamental rescatar la presunción diagnóstica a través de la historia clínica, o sea, anamnesis, y del examen físico. Y también te puede apoyar estar solicitando ayuda por imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancia magnética, etc. ¿Y qué vas a hacer con tu paciente cuando está con un cuadro febril? Lo que tendrás que hacer es establecer el tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura. ¿Cómo? Utilizando antipiréticos. El paracetamol, por ejemplo, es importante poderle brindar el metamizol, ¿ya?, algún antiinflamatorio no esteroideo, dependiendo del cuadro clínico y del paciente en sí. Nunca te olvides que debes de estar a la expectativa de que podría ser alérgico el paciente a alguna de estas drogas. ¿Qué más? Establecer medidas generales. Y las medidas generales, el reposo físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese metabolismo está elevado, está alterado, y muchas de las veces puede ocasionar el solo hecho de tener fiebre una deshidratación. Así que tienes que hidratar a tu paciente dependiendo del contexto. Y el tratamiento de la causa subyacente. Si creo que hay un problema infeccioso, le doy antibióticos.
Si creo que es un problema infeccioso de causa viral, le daré antivirales. Si creo que es un cuadro inflamatorio asociado, le daré antiinflamatorios. Si creo que es un problema neoplásico, trataré la causa de fondo. Si creo que es un problema autoinmunitario, atacaré a ese cuadro autoinmunitario. Si creo que es la causa una sustancia nociva, retirar la sustancia nociva. Si creo que es el tratamiento en sí, algún medicamento, retirar el medicamento y hacer las evaluaciones correspondientes. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que te sirva este mapa mental sobre fisiopatología de la fiebre. Muchas gracias por apoyarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.